en plena respuesta de nuestra invitada. Te escuchamos. Sí. Primero quería aclarar algunos dichos. Cuando nosotros discutimos y planteamos y denunciamos la política general que lleva adelante el CODICEN de la ANEP, en realidad no estamos aislados. Porque a veces hay una idea de que somos los sindicatos quienes nos enfrentamos, y hay un dato que no es menor, que yo lo señalé al principio, y tiene que ver con que 238 liceos, ATD, liceales, donde hay docentes de todas las corrientes políticas, partidarias e ideológicas que puedan existir, rechazaron esta reforma antieducativa. No es que nosotros tenemos un planteo que está completamente aislado del resto de la sociedad. Lo han denunciado incluso salas de directores, organismos profesionales, asociaciones profesionales de diferentes asignaturas. Y en todos estos organismos, todos estos individuos están equivocados. Esa es una pregunta que quizás Robert Silva, quien está al frente de CODICEN, y otros integrantes del elenco político deberían realmente hacerse. Puede ser que los gremios, los sindicatos, las asociaciones docentes, las cámaras incluso empresariales que tienen que ver con la educación, diferentes actores nacionales e internacionales han pronunciado en contra, y todos quienes intervenimos en la educación estamos equivocados al respecto de la reforma por diferentes planteos en diferentes perspectivas. Todo el mundo está equivocado. Eso no puede ser una forma de encarar una situación como esta. No puede ser que todo el mundo esté equivocado. Y quería hacer otra aclaración. Sí. Cuando nosotros señalamos la figura de Robert Silva, no es a la persona, al ser humano, sino al presidente de CODICEN, quien es, además, que ha desarrollado una intensa campaña reafirmando lo que entiende correcto, que es esta política educativa, que además está acompañada de un brutal recorte, que eso no suele estar planteado de forma insistente. No es a la persona, sino al cargo que ocupa y a la forma en que desarrolla esta política que defiende y que entiende que es correcta y que el gobierno apoya, porque evidentemente se está desarrollando. Bueno, tampoco fue un invento de Robert Silva, ¿no? También pero hubo es expertos y un entendidos y docentes que la crearon. Se expresa un colectivo a través de una figura. Y en ese sentido es la crítica. Ah, bueno, sí, se entiende. No sé si me estoy explicando. No, se entiende. Yo creo que lo que Pupo señalaba de la pedra... Bueno, pero por supuesto, pero no son los sindicatos, bueno, eso fue personal. El sindicato sí, eso no fue colectivo, no pintó ninguna casa y en realidad y eso supongo es una... que se desmarcaron además en su momento, ¿no? En realidad se están mezclando un montón de situaciones que no tienen que ver con lo que nos convoca hoy, que son estas medidas que pueden ser o no consideradas oportunas. Nosotros entendemos que sí y las defendemos. Bien. Y entendemos que la política que lleva adelante la administración de CODICEN es absolutamente contraria a los problemas reales y a los intereses de los estudiantes y trabajadores. Bien, Pepe. Bueno, que estamos ante un problema estructural de la educación en Uruguay, nadie lo pone en duda, y la prueba creo que está dada en que tanto desde sindicatos, gremios, organizaciones sociales se plantean estas críticas, y desde el otro lado también, de quien tiene la gestión de la enseñanza, se plantean propuestas, porque hay un entendido de que estamos ante un problema estructural y algo hay que hacer. Críticas que creo son de recibo y, por supuesto, propuestas que también creo son de recibo. Me parece un tanto temerario plantear un fracaso cuando recién todavía esto está en marcha. Es una idea que me parece todavía debería madurarse. Con respecto a las cuestiones personales, yo creo que ese tipo de situaciones le quita peso a los argumentos. Como decía Serrat en su canción, entre esos tipos y yo hay algo personal, nunca está bueno, porque me parece que caen los argumentos ante eso. También es cierto que hoy intelectualmente, en forma honesta, creo que ninguna persona en el mundo discute la relación entre estudio y salida laboral, porque los jóvenes de antes, los de ahora y los del futuro, en realidad lo que siempre los que actualmente desean y los que desearán, es tener la independencia económica para poder salir de su seno familiar, poder desarrollarse, como lo hemos hecho todos, lo hemos buscado. Así que me parece que esa alternativa es absolutamente válida, y más hoy en el mundo en el que estamos viviendo. Sí tengo algunas preguntas con respecto al tema de la reforma, puntualmente una, porque se había planteado, y quisiera saber qué opinión tienen ustedes al respecto, que lo que vendría a ser sexto año, o sea, el viejo primero de liceo, no iba a haber repetición
por el hecho de que se entendía que era un año donde se verificaba bueno, mucho desgaste, mucha gente que abandonaba en ese año, muchos chiquilines, y por lo tanto, para quitar de alguna manera esa mochila, se había planteado, bueno, no hay repetición, lo cual no significa nos tiramos a la Bártola, sino que se planifica una suerte de recuperación sobre fin de año. Tengo entendido que eso cambió ahora en estos últimos meses. ¿Es efectivamente así o se sigue manteniendo ese planteo original de este sexto año? Creo que te referís a séptimo, lo que sería primero... Perdón, séptimo, perdón, sí. Lo que era primero el liceo antes. Es muy difícil establecer cuáles van a ser las reglas para lo que es el fin del curso, porque están cambiando permanentemente. Hubo un reglamento que ha sido modificado, hasta el momento se mantiene esta idea de que en séptimo haya una suerte de recuperación que también forma parte de octavo y de noveno. Es decir, hay una suerte de proceso que se continuaría en diciembre y en febrero, y es en ese sentido que lo que se espera es que exista un nivel muy, muy bajo de repetición, teniendo en cuenta todas estas posibilidades, y que además la gran discusión es qué pasa con las inasistencias, es decir, con los estudiantes que de alguna u otra manera no están concurriendo a los centros educativos a pesar de los intensos esfuerzos de las comunidades. ¿Eso sería previo a los exámenes? Es que no van a haber exámenes en séptimo, octavo y noveno como tales, salvo en un periodo bisagra que tiene que ver con estudiantes que tienen materias que no tienen correlativa en el nivel siguiente. En este caso sería de lo que era el viejo segundo del liceo hacia noveno, que sería tercero. No está previsto que haya exámenes, sino todo este proceso que se está desarrollando en diciembre y en febrero. Claro. Sin ser reiterativa con lo que han mencionado los compañeros anteriormente y dejando, quizás separando esto de los desafíos estructurales que tiene la educación en nuestro país, Pupo, lo mencionaron un poco los tres. Yo quería preguntarte directamente en esto de la definición de las políticas educativas. Yo en materia curricular, la verdad, desconozco, no tengo la formación para eso, pero sí quería consultarte sobre... En 2019 fueron las elecciones nacionales, la ciudadanía elige un gobierno, entre otras cosas, para definir la política educativa, que después fue reivindicada por la ley de urgente consideración. Si ustedes no lo entienden válido, ¿quién entendería que debería definir la política educativa de un país si no es el gobierno electo por la ciudadanía? Nosotros entendemos que debería transitarse hacia un proceso donde haya una negociación mucho más amplia a nivel de política de Estado. La política educativa es una política de Estado que involucra, evidentemente, al gobierno y también involucra a aquellos actores que intervienen diariamente en el proceso educativo. Es en ese sentido que entendemos que tenemos como reivindicación histórica la autonomía y el gobierno por esta situación precisamente la que señalás. Cuando se elige un nuevo gobierno, cambia automáticamente la política educativa o hay modificaciones más o menos estructurales, más o menos importantes y dependen de ese partido que esté en el gobierno. Una situación que tiene que ver con no solamente una generación de estudiantes que cursa ciclo básico o que cursa bachillerato, sino un problema que es nacional. Y en ese sentido es que entendemos que tiene que ser una política de Estado y abordada de esa forma. Y en caso entonces de existir, por ejemplo, un acuerdo entre los partidos políticos, ¿ustedes estarían de acuerdo? Ya hay acuerdos de los partidos políticos. ¿Te referís a la multipartidaria, por ejemplo, del 2010-2012? En realidad, ese no es estrictamente el planteo que nosotros hacemos. No, yo trayendo esto que tú decías, ¿sí? Frente al cambio de gobierno, en generar política de Estado, bueno, si se garantizan ciertos cambios por acuerdos partidarios, tampoco lo entenderían suficiente. Es que en realidad la aplicación de cualquier idea vinculada a la educación, de cualquier política educativa, necesariamente tiene que estar en diálogo permanente con quienes desarrollamos esas políticas. E insisto con la idea que planteé hace un rato. Si todos quienes intervienen en la educación entienden que una reforma es negativa y han explicado hasta el cansancio por qué, esa reforma realmente puede ser valorada como positiva o es solamente porque el gobierno está en el poder en este momento, tal partido, tal conjunto de partidos. ¿No cabe la posibilidad de que realmente sea un tema de distintas miradas sobre lo que quieren del futuro del país y la educación?
es que evidentemente históricamente hay los sindicatos han sido desmirados. contra siempre, o sea que desde esa perspectiva no es válido preguntarse, bueno, sí, más de lo mismo por parte de los sindicatos. Igual, capaz que en los últimos años podemos analizar un poco cuál ha sido el derrotero de estas reformas y tienen en común varios ejes. Quizás por eso parece como para las personas que escuchan, la opinión pública, como una especie de disco rayado. Pero nosotros hemos planteado varios ejes que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de un incremento presupuestal inmediato. Ese incremento presupuestal Sí, nunca se obtuvo. pero yo tiene que separaría ver con los la tantos, política porque educativa. ¿quién va a estar en desacuerdo con que se necesita un incremento Y los presupuestal? gobiernos, porque nunca No, lo... distinto es que no den la plata, como no la ha dado ninguno la que se merecería. Eso tiene que ver con priorizar o no priorizar la educación, pero es otra discusión. Yo entiendo que parece Para lo mí es la mismo. misma. No, porque la reforma educativa en sí misma es un tema importante, que requiere presupuesto ni que hablar, pero aún con presupuesto, tú podrías decirme, y seguramente lo dirían, porque si no se estarían contradiciendo, que no les gusta esta reforma, aunque tuviera todo el presupuesto del mundo. En realidad, insisto con este problema, el presupuesto y la política educativa van de la mano. Bueno, sí, pero ¿me entendés lo que yo estoy insisto, planteando? Sí, yo entiendo lo que Si no estás fuera un tema de planteando, pero presupuesto, también igual no les gustaría. el asunto es que hay determinados ejes que tienen que ya han sido denunciados, que los hemos planteado y que tienen que ver con una política transversal en el ámbito educativo, y esas políticas están presentes en diferentes reformas que se han desarrollado. Que se han Y una intentado cosa, desarrollar. Bueno, ¿no? más o menos, porque en algunos casos se han implementado y han caído por su propio peso. ¿En Han las caído administraciones anteriores? Y, por ejemplo, la reforma, la TEMS de bachillerato terminaron sepultándola con el Plan 2006, pero en realidad la reforma ya había tenido varios traspiés, porque no se pueden adaptar esos grandes principios teóricos a la realidad educativa cuando vos necesitas 3 salones y tenés uno. Bien, por pero ejemplo, por yo mencionar vuelvo a hacer la un misma problema. pregunta, que me parece que es clara. Si no hubiera un problema de falta de presupuesto, Sí. ¿estarían igualmente en contra de esta reforma Con los educativa? principios que plantea esta reforma no estamos de acuerdo. Entonces son dos temas distintos. ¿Ves? No Presupuesto por un pero lado, porque esta que reforma se agrava sin implica- presupuesto, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esta reforma implica ese recorte presupuestal, porque si Era no, no esa se pregunta explican nomás, era esa todas pregunta. estas cuestiones. Vos querés agregar algo, ¿no? Cercenamiento de grupos. Sí, yo en realidad quizá lo que planteé en el bloque anterior, que no lo respondiste. Si Porque no- no, digo de recordarlo, Sí. porque me parece que es Capaz que importante. la tanda se Sí, licuó el aparte había tema. estado Sí. lo de Pupo y entiendo que respondiste por ahí, pero sobre todo por esa aclaración, porque a mí me parece importante que en realidad no hay una violación de la negociación colectiva, sino que en realidad no se están alcanzando acuerdos en tema que no es obligatorio alcanzar acuerdos. Entonces, por ahí me parece importante la aclaración. Y por el otro lado, lo otro que podría generar, por lo menos a mí particularmente me genera ruido, es que a un año de las elecciones están tomando este tipo de medidas por presupuesto. Está claro que estamos al final de una administración. Plantear hoy el presupuesto como gran tema, además del tema de los contenidos, y que está claro que acá hay dos visiones. La del cogobierno no fue apoyada. Entiendo que los sindicatos con su plataforma la sigan reivindicando, pero la población no estuvo de acuerdo con el cogobierno. No hay un acuerdo ni político de quienes gobiernan, ni de la propia población de nuestro país de que haya cogobierno. Lo que hay es una decisión del pueblo de que en realidad gobiernan los que fueron votados para gobernar. Y los sindicatos igualmente están en contra de esto, se entiende porque es su plataforma, pero la realidad es que no hay un acuerdo del cogobierno. Y realmente me genera el tener que preguntarte un año antes de que termine el gobierno, cuando prácticamente ya no hay posibilidades de grandes movimientos Bueno, capaz económicos, que quien va a seguirla a Está, pero los paros son Cáceres hoy. tal vez tenga, no desde lo presupuestal, pero tal vez tenga otra manera para apelar al diálogo que están Y esperando. lo otro que también me quedó en el tintero, porque está en varias redes sociales, que en realidad el paro también se hace a propósito el día de hoy, porque es la despedida que le organizó el sindicato a Robert Silva. Entonces me parece que está bueno aclararlo, porque realmente me parece que tira por tierra toda una plataforma si en realidad se hace en este momento simplemente para ir contra la figura de Robert Silva, porque hoy presenta la renuncia y es de público conocimiento que Robert Silva hoy, y bueno, y es lo que se dice en el ámbito de los estudiantes y de los profesores, que eso también podría haber incidido en el acatamiento, ¿no? Que en realidad como que pierde un poco de seriedad la plataforma cuando el paro se organiza para hacer una despedida de Robert Silva con una medida de lucha. Que me parece que está bueno que lo aclares porque por lo menos a mí me resulta importante que
sea por la plataforma y no sea para ir contra la persona de Robert Sill. Ya lo explicó, me parece. Bueno, sí, yo ya lo expliqué, pero Hoy se planteaba en el ámbito del... Coincide la fecha, ¿no? evidentemente hay unas cuantas cosas que estaría bueno aclarar. Lo primero es que respecto a la negociación colectiva, no estoy planteando la negociación colectiva en términos jurídicos. ¿Cuáles son las responsabilidades jurídicas que tienen las autoridades o el gobierno en general respecto de la necesidad de negociar? Me refiero... por eso. Porque no es mala fe si no están obligados a acordar. En realidad, me refiero a la negociación en términos más amplios, a la negociación realmente con intención de llegar a un acuerdo, de llegar a que verdaderamente esas voces que se están planteando discordantes tengan un lugar no solamente en la mesa para intercambiar documentación, sino en la incidencia en esas políticas. Porque yo insisto con esto, y disculpen si soy muy reiterativa, no se trata solamente de una oposición de un conjunto de sindicatos, que ya de por sí es muy importante, sino de un sector cada vez más amplio de la población y de diferentes organismos que no responden... Bueno, pero ojo con lo de la población. Bueno, La última encuesta ahí me de gustaría opinión decir algo. dio un apoyo del 40 y pico. terminar. Sí, a lo que voy es a lo siguiente. Si hay diferentes organismos nacionales e internacionales... No, pero ya no es lo mismo que hablar de la población en general. Los Eso no se docentes puede serían. decir. Sí, En la realidad, población serían docente, los los docentes. estudiantes que se No es la expresan a población en través general. de la población cuando hay un alto número de personas que se expresan a favor, es cierto, con un 40 y pico de ciento Sí. de Y opinión 26 pública a favor. nada más la rechaza. En contra, 24, sí, perdón. y después hay otro sector Que no contesta. no contesta o que no presenta una definición. Sí. Entonces ahí hay una mayoría que coloca un señalamiento que no es de aprobación Bueno, explícita. unánime que hay en este país, Por en eso, este pero mundo. Debe haber de los dos lados, hay ¿no? diferentes formas Sí. de leer los números y... Porque y- ese 30 que no sabe y no contesta se puede ir al 46 también. Sí, pero todavía no se apoya fue. ni se opone. Pero todavía no se expresó. Entonces, de hablar de que hay un consenso nacional respecto a la política educativa... me nadie parece que es un dijo poco acá, yo exagerado. no escuché que nadie hablara de consenso. Pero esos son Lo que los sí que pagan escuché, los no, impuestos, ¿eh? lo que sí escuché es que tú hablaste de población en general, que no es Sí, correcto. sí. ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos una visión que tiene que ver con cómo estamos procesando nuestra propia información y lo que nos va llegando. No me acuerdo la última consulta. Robert Silva. La despedida. La despedida de Robert Silva. Bueno, en realidad, yo ya lo dije hace un rato y reafirmo esto. Hay una forma de desarrollar las responsabilidades públicas que ha sido muy unipersonal, por así decirlo. Ha aparecido muchísimo, ha sido la cara visible de todo este proceso. Y entonces es razonable que las críticas que se le realizan al proceso que ha desarrollado su gestión en la administración tengan nombre y apellido, pero no, insisto, por la persona atacando al ser humano, sino a lo que representa y a lo que ha defendido en diversas oportunidades. Y otra cosa que también quiero aclarar, nosotros estas medidas las hemos votado hace un buen tiempo y no tienen que ver exclusivamente con la permanencia o no de Silva en su cargo, sino que tienen que ver con que quien venga a relevarlo va a adoptar una posición similar y tienen que ver además con que él ha planteado en múltiples oportunidades la construcción, digamos, de su propia figura sobre la base de sus responsabilidades. Y eso también hay que decirlo. Bien. Tenemos que despedir a nuestra invitada. Puede ser después que... después... Que no quiero decirlo si ella no está, Bueno, porque no me parece breve, por frontal. favor. Sí. Sí. Yo digo, Ay, ahí es donde usted tiene un problema, Leivas, cualquiera sea el gobierno que venga. Porque Leiva. si sigue este mismo signo partidario en un futuro, bueno, la reforma educativa se va a tratar de profundizar, implementar en este mismo sentido. Y si llega a ser el profesor Orsi, a quien usted lo tilda de sometido al sionismo, usted va a tener un problema grande. Claro, pero usted tiene un problema de definición política de la vida, ¿tá? Y a mí me preocupa que usted sea docente y usted represente a los docentes con ese tipo de definiciones. No lo tome
así como usted no lo toma los ataques a Silva como algo personal, no lo tome como un ataque mío en lo personal. No, tenemos de una ninguna clara manera. diferencia. No, por supuesto. Usted una le dice clara surdaje diferencia a quienes reivindican la historia reciente. Sí. Usted le dice surdaje. Entonces, claramente Sí, le tenemos digo una surdaje. posición no tengo diferente. problema. No hay ningún le digo problema. Surdaje, le digo surdaje. Por supuesto. Tengo definiciones muy claras en una cantidad de cosas. Mis apreciaciones públicas En una son cantidad de conocidas por cosas. todas y no Yo son lo un que sí secreto. yo lo que sí creo que No usted son tiene un secreto. problema de definiciones Para usted, políticas. la reivindicación de la memoria colectiva, de la memoria histórica, No, es ¿qué una cosa memoria que está histórica? Bien, ahora mal. sí tenemos Por que, favor. tenemos que darle el tiempo de reflexión Cuando usted final. estaba haciendo, Pupo, por favor. Yo estaba defendiendo Pupo. las instituciones y contra la dictadura. Bueno, por yo lo favor. que leí son las Equivocada. publicaciones Leiva, que usted queda realiza. un minuto, Bueno, quédese conmigo, pues si no se va. Sí, no, pero me parece importante aclararlo, ¿no? Porque Bien. si no es una cuestión queda ahí. Reflexión final, antes de despedirla. Nosotros, como sindicato, vamos a seguir reivindicando la lucha colectiva determinada y reafirmada por todos los organismos que componen nuestra organización. Entendemos que hay un gobierno que practica el autoritarismo permanentemente. Yo no me referí a los conocidos episodios en el IABA y a toda la situación vinculada a la persecución y al hostigamiento que se realiza por parte de las autoridades de la educación a una comunidad educativa entera. Tampoco me referí a otras situaciones que nosotros ya las hemos denunciado como sindicato y que tienen que ver con el autoritarismo que permanentemente se postula como la forma de llevar adelante la educación en nuestro país. Entendemos, e insisto con esto, que la reforma en curso tiene un componente de ajuste presupuestal, de recorte presupuestal. No solamente se traduce en la reducción de la carga de horas docentes destinada al trabajo con los estudiantes, sino a que nuevamente se niegan los fondos necesarios para el arreglo de liceos, para la creación de equipos multidisciplinarios. La salud mental de los adolescentes sigue estando por fuera de cualquier debate y nosotros entendemos que todos estos elementos son fundamentales. Y por eso vamos a seguir tomando las medidas que entendamos pertinentes y denunciando esta situación. ¿Y tendrán tiempo para dar clase entre tanta medida? Damos clase Bien. y ¿sabe qué? Muchas veces no damos clase porque los liceos están en situaciones catastróficas que nos impiden realizar la labor educativa. Y eso también estaría bueno en que este se momento puedan, hay alguno que no puede dar clase por... En este momento no hay ningún liceo que tenga entendido que no se pudo dar clase, pero hace pocos meses se cayó el techo en un liceo y eso no fue noticia nacional. Se cayó un techo en un liceo, por dar un ejemplo. ¿Se pudo reparar? En realidad se puso una lona y después se empezó a repararse. Bien. Se puso un nylon. Bueno. Doctora, muchas gracias. Ya está, Pupo, ya está. El No, tiempo hasta final acá hicimos más palos. corresponde que lo tenga nuestra invitada. perdón. Yo les a quien agradezco. respeto Está bien, no, perfecto. por el Sí, por aguante. supuesto. Por Bueno, no, venir yo les acá y agradezco el aguantar todos los cuestionamientos. Y Yo les por las agradezco el espacio. interrupciones. Muchas gracias, Natalia Leiva, integrante de la Comisión Directiva de ADES Montevideo. Vamos a cambiar de tema nosotros. Antes